Dios le ama y desea suplir sus necesidades y promete responder sus oraciones. Pero esto no significa que Dios le dará todo lo que quiera y cuando lo quiera. Mire, si Dios le diera todo lo que quiere y cuando lo quiere, pronto Él pasaría a segundo plano en su vida y lo que tiene pasaría a ser lo más importante. Dios no hace eso por la sencilla razón de que a veces lo que pedimos no es su voluntad, no nos hace bien y no nos lo dará. ¿Puede con artimañas conseguir algo fuera de la voluntad de Dios? Sí, puede, pero hay consecuencias. A veces, no es que Dios no quiera que tengamos lo que pedimos, sino que el tiempo no es el indicado. Dios sabe cuando estamos listos para una bendición particular que deseamos de todo corazón. Quizás esté en medio de la voluntad de Dios, pero es el tiempo propicio. El tiempo es muy importante para Dios. Él no hace esto y aquello sin un plan. Dios tiene su propio horario. Piense en esto. Dios sabe nuestra vida de principio a fin. Sabe exactamente de dónde está usted. Sabe exactamente dónde está usted en relación a dónde estará, porque Dios conoce tanto el final como el principio. Por tanto, sabe que darle ciertas cosas para las que usted no está calificado o no está listo, no sería un acto de amor de su parte. Y mire, el no estar dispuestos a esperar su tiempo nos mete en problemas, trae confusión y perdemos bendiciones de Dios en nuestra vida. Hay un versículo impactante, vayamos a Isaías 64, un versículo poderoso que trata de lo que hablaremos hoy, y es de esperar el tiempo de Dios. Un principio muy, muy importante en la palabra de Dios. Isaías 64, espero que lo busque, lo subraye o lo resalte con el método que use para marcar su Biblia. Alguien preguntará, ¿debería marcar mi Biblia? Claro que sí. Márquela bien. De hecho, una Biblia toda marcada quizás sea un buen indicio de que la vida de esa persona no está dañada. Yo la marcaría. Lea este versículo 4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por el que en él espera. Vea esto. Dios actúa a favor de quien espera en él. Ahora, ¿qué significa que Dios actúe a nuestro favor? Significa esto que Dios es un Dios personal. Él nos conoce a cada uno y sabe todo acerca de nosotros porque es omnisciente. Actuar a nuestro favor es que Dios está dispuesto a involucrarse en todo aspecto de nuestra vida. Y si Dios actúa a nuestro favor, Él proveerá esas cosas que son buenas para nosotros. Él actuará de modo tal que cumpla su voluntad y propósito. Muchos vivirán y morirán ignorando esta verdad. La Biblia dice que Dios predeterminó antes de salvarle, antes de que naciera, que al ser salvo, Él comienza a actuar en usted conformándole a imagen de su Hijo, Dios que nos predestinó a ser conformados a imagen de su Hijo Jesús. Por tanto, lo que haga Dios en nuestra vida, lo hará para beneficiarnos, lo hará a nuestro favor, eliminando, quitando las cosas que son obstáculos, poniendo las que son bendición. Dios actúa a nuestro favor. Cuando alguien actúa a favor de sus hijos, es por el bien de ellos. Dios actúa a nuestro favor por nuestro bien. Él no nos quita cosas por ser un mal padre. No, Dios da y quita conforme a su perfecta voluntad y plan para nuestras vidas. Si Dios actúa a mi favor, significa que lo que enfrente en la vida, Él estará allí dándome guía y dirección para eso. Dios siempre actúa con la mejor intención para nosotros. Si estoy dispuesto a esperar en Dios, estoy dispuesto a recibir lo mejor de Dios para mí. Ahora, al confrontar estas situaciones siempre tenemos tres opciones. O sea, le pedimos algo a Dios y si no lo recibimos podemos manipular las circunstancias. Y mucha gente es lo suficientemente sabia para irse por la tangente, saltarse, minimizar aquello con toda clase de artimañas
para conseguir lo que quieren. Mire, puede que consiga lo que quiere fuera de la voluntad de Dios, pero recuerde, si lo consigue, correrá con las consecuencias de esa desobediencia. La desobediencia a Dios trae consecuencias. No importa quién sea usted ni lo que crea, eso es inalterable. Y lo importante es que Dios está dispuesto a actuar a favor nuestro, pero cuando actuamos en desobediencia a Dios hay consecuencias. ¿Qué hace Dios entonces? Él no solo quiere darnos lo mejor, sino que no quiere que suframos las consecuencias cuando realmente es innecesario. Pero cuando Dios nos muestre qué hacer, somos confrontados con tres opciones. Podemos manipular las circunstancias, movernos y conseguir lo que queremos. Por ejemplo, no es la voluntad de Dios que las personas tengan muchas de las cosas que compran. No es su voluntad, pero ¿sabe qué? Sacan la tarjeta de crédito. ¿Y esto qué, señor? Bueno, puede tener una tarjeta de crédito para esto, pueden comprar un auto, o sea, puede gastar y gastar con su tarjeta. ¿Y qué pasa? Llega la quincena y deseo que veamos esto. Dios no quiere que estemos en deuda espiritual. Quiere que seamos libres. Quiere proveer lo necesario. Quiere darnos lo que necesitamos emocional, espiritual y físicamente según su voluntad y propósito. Pero si lo ignoramos y nos dedicamos a conseguir lo que queremos, permítame decirle que hay consecuencias y consecuencias ineludibles. La segunda opción que tenemos al llegar a una situación como esta es decir, bueno, Dios no contestó mi oración, olvídelo, y darnos por vencidos. Volvamos un momento a lo del empleo. Usted ha orado por ese empleo en particular, ha orado, no salió como había pensado, así que deja de orar. ¿Sabe qué? Oré y Dios no contestó mi oración, olvídalo. Podemos abandonar una oportunidad porque no llega cuando queremos. Mire, he descubierto que algunas de las mejores cosas son las que hay que esperar. Así que hay que decidir. ¿Qué valor le doy a esto? Si soy la clase de persona que tengo que conseguirlo ya y a mi manera, me pasaré la vida perdiéndome lo mejor de Dios. No queremos estar en esa categoría. Y la tercera opción que podemos tomar es esperar y ver a Dios actuar a nuestro favor. Y debería escribir eso, esperar y ver a Dios actuar, ver lo que Él hace, ver cómo Dios cambia las circunstancias. Y todos hemos pasado por situaciones en las que pensamos, ¿qué hará, Señor? Dele tiempo. Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Mire, Él no se rasca la cabeza tratando de descifrar qué hicimos para ver cómo nos saca del aprieto. Él sabe cómo y por qué estamos ahí. Dios sabe cambiar cualquier circunstancia en la vida, pero hay que estar dispuestos a dejarlo actuar a su modo, sin manipular las circunstancias para conseguir lo nuestro. Entonces le pregunto, donde sea que esté en la vida y pase lo que pase, ¿manipuló a su manera para estar en esa situación? Si fue así, no tiene seguridad. ¿O le pidió a Dios que le diera ese cargo o ese privilegio o lo que sea que le haya dado en la vida y le agradeció a Dios por lo que hizo? Entonces puede sentirse muy seguro. Hay requisitos para esperar en Dios y no nos gustan lo que queremos ya. Es una generación de lo instantáneo. Y a veces pienso que si el ritmo de las cosas se pone aún más rápido, no podré manejarlo. En otras palabras, todo es así, a este ritmo, así. No hay tiempo de hacer nada, sino moverse. Así no se vive como agrada a Dios. Entonces, ¿qué se necesita? Primero que todo, debemos tener fe en Dios. Si no confío en Él, no lo obedeceré. Y cantamos el himno, obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Lo hemos cantado por años, pero pocas personas lo creen. Bien, si quiero lo mejor de Dios, si quiero que Él actúe a mi favor, tengo que confiar en Él. Él no dice que siempre entenderemos. Tampoco dice que siempre nos gustará. Ni dice, sí, preferirás esta senda. No. Si quiero que Dios me bendiga con lo mejor, debo confiar que lo haga a su manera. Y confiar en Dios cuando Él dice no, y cuando Él dice sí, y confiar en Dios porque Él nos conoce y nos ama perfecta e incondicionalmente a usted y a mí, que Él solamente hará lo bueno.
Quizás diga, bueno, sí, pero usted no sabe lo que ha pasado, tampoco sabe lo que ha pasado. Puedo decirle exactamente lo que digo porque sé exactamente cómo opera Dios cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. ¿Y sabe lo que he descubierto? Él es el mismo gran Dios. No importa quién sea usted ni lo que pase en su vida. Así que se necesita fe. Otro requisito es humildad. Porque mire, si no confío en Dios, ¿qué estoy diciendo? Yo solo sé más que Dios. Mire, nuestro conocimiento sería como un granito de arena comparado con toda la arena del mundo. Un granito ni se compararía. El orgullo. Tengo que hacer las cosas a mi manera, olvide ese asunto de Dios, lo conseguiré. Puede conseguirlo, puede manipular y conseguirlo, pero pagará grandes consecuencias. Y algunos que nos escuchan y están aquí hoy dirán, sí, es cierto, porque paso por una de esas situaciones ahora mismo. Porque desobedeció a Dios y no lo dejó hacer las cosas a su manera. Así que debo confiar en Dios, debo tener humildad porque Dios sabe qué es lo mejor y yo no. Y también necesitamos paciencia. Si le pedimos a Dios que haga algo en nuestra vida, ¿sabe qué? Dios no es un mandadero, recadero. Sí, Señor, a su servicio, allí estaré. Y paciencia significa esperar por más dirección. Señor, ¿cuál es tu tiempo? A veces hay que esperar mucho tiempo, pero debemos hacer esta pregunta. Mucha atención. Me encanta. ¿Vale la pena lo que estoy esperando? Nadie más que usted puede saberlo. Y cuando le da gran valor a lo que espera, puede esperar y esperar sabiendo que su Padre, que le ama incondicionalmente, proveerá a su tiempo el tiempo propicio, justo, lo que tiene en mente para usted. Entonces, ser pacientes. Si no, tendremos problemas. También requiere valentía. Se necesita valentía para esperar en Dios. Escuche, valentía, ¿en qué sentido? Debemos tener la valentía de resistir 3 cosas. De adelantarse al horario de Dios y a escuchar a otras personas y tener temor. No hay por qué temer. Mire, cuando andamos en la voluntad de Dios, no hay nada que tengamos que temer. ¿Por qué? El Dios soberano del universo es nuestro protector. Y quien nos haga daño, se la verá con Dios. Dios sabe cómo proteger a sus hijos y sabe cómo defenderlos en lo que sea que enfrenten la vida. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no esperar el tiempo de Dios? Lo diré de una manera muy sencilla, pero es muy importante. O sea, tenemos que escoger. Esperar el tiempo de Dios o actuar a nuestro modo. Veamos cuáles son las consecuencias de actuar a nuestro modo. Nos salimos de la voluntad de Dios. Es muy importante hacer lo que diga Dios. Y cuando Él diga, que lo haga. Así que Dios actúa en favor de quienes esperan en Él. Así que le pido que me dé dirección, Él me la da. Dios actuará a mi favor. Él me pondrá donde quiere que esté si confío en Él. Pero si tengo la idea de que escucharé lo que Dios dice y lo ajustaré, conforme a mi voluntad, es rebelarse contra Dios. Y mire, es muy sencillo. Obedezca a Dios y deje en sus manos las consecuencias. Obedecer a Dios trae bendición. Desobedecer es rebeldía en contra de Dios. Desobediencia, y luego esperamos que nos bendiga. Hay muchas personas que no se detienen a reflexionar. Esto es lo que enseñamos a nuestros hijos. Obedece a papá y a mamá. Si no obedeces a papá y mamá, vendrán consecuencias y punto. ¿Le desobedecen y qué? Les da una nalgada o como sea que les discipline, no les dejará hacer esto y aquello. Luego viene Dios y le dice, esto es lo que quiero que haga. Si usted responde, no creo que lo haga. Luego les disciplina. ¿Qué clase de Dios es? La misma clase de Dios. Decimos creer estas verdades, pero vea cómo actuamos. Lo que pasa es que al salirnos de su voluntad pagamos el precio. Además, retrasamos las bendiciones de Dios, retrasamos su plan por querer ajustarlo a nuestro modo, hacerlo a nuestro modo. Y pienso que muchas personas están en necesidad por
las decisiones que han tomado. Quieren las promesas de Dios, pero quieren actuar a su manera. No se puede, es su tiempo. Tercero, nos causamos dolor y sufrimiento. Podríamos dar un ejemplo bíblico de todo esto, pero el tiempo no nos lo permite. Veamos a Abraham, por ejemplo. Dios le dijo que tendría un hijo. Eso sonaba muy bien, pero sonaba imposible. Y en vez de esperar en Dios, escucha a su esposa, luego entra en escena Agar. ¿Y qué pasa? Todo se arruina por no estar dispuestos a esperar. Al pensar en causarnos dolor a nosotros mismos, Abraham debió haber lamentado hacer eso. Y fue doloroso, perjudicó su matrimonio. No podemos adelantarnos a Dios, aunque podamos justificarlo. Parece razonable y parece lo correcto, pero el asunto es la voluntad de Dios. Para mí es muy sencillo, pero para muchos es muy complicado y no sé por qué. Se resume a esto: estoy dispuesto a confiar o no en Él, estoy dispuesto a creer o no en Él. No podemos ganarle a su plan. Y diría que es pura insensatez pensar que podemos hacerlo solos e ignorar lo mejor de Dios. También crea confusión y todo lo aunado a ello. Y pensamos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Me pregunto cuántas personas dicen eso. Vean sus finanzas. ¿Por qué estoy tan endeudado? Dios no necesitaba un párrafo para responderle. Usted gastó de más. Así de sencillo. Y creo que hay muchas otras cosas que Él puede decir. Se metió en problemas por esta y aquella razón, por haber desobedecido a Dios. Si confiamos en Él y actuamos a su modo, pero retrasamos el plan de Dios para nosotros y nos ocasionamos dolor a nosotros mismos y le causamos angustia y sufrimiento a otros. Mire, usted no es una isla. Todos nos relacionamos con otros. Si está casado, se relaciona con sus hijos, con sus padres, con sus amistades. Todos tenemos relaciones. Al salirnos de la voluntad de Dios y actuar a nuestra manera, afecta a otras personas. Ahora, puede que ellos sean impíos y usted dice ser creyente, ven lo que usted hace y lo que le pasa y dicen, bueno, no quiero ser creyente si eso es lo que pasa. No piensan que usted desobedeció a Dios y Él está disciplinando. No puede salirse de la voluntad de Dios y ser una cápsula. Es decir, que alguien sale afectado, muchas personas salen afectadas, dependiendo de su posición o dónde se encuentre en la vida, por lo que sean afectados. Entonces le pregunto, ¿describiría su vida como una vida de obediencia? No significa que sea perfecto, pero el deseo de su corazón es obedecer a Dios y tratar de seguirlo, tratar de escucharlo. No toma decisiones sin hablar con Él al respecto y simplemente orar. Señor, habla mi corazón. Ayúdame a escucharte y conocer la verdad. ¿Cree que Dios no contestará eso? Sí, lo hará. O sea, si usted no es salvo y se pregunta, ¿Dios contestará eso? Sí, y puedo decirle qué más le dirá. Si vives en pecado y desobediencia, no puedo bendecirte, porque estás en rebeldía contra mí, hasta que recibas a mi Hijo Jesús, quien murió en la cruz y pagó toda tu deuda, hasta que resuelvas el asunto de tu salvación. Déjame venir a tu vida por el Espíritu Santo, pues tengo una voluntad y plan perfecto para ti. Hasta que estés dispuesto a hacer eso, nada funcionará. Es muy sencillo. ¿Estoy dispuesto a obedecer o no a Dios? ¿Creo que Dios tiene lo mejor o no lo creo? Esas son las consecuencias. Ahora, suponga que sí aprende a esperar en Dios. La mejor parte es esta, y le daré un versículo para cada una, porque no le di un versículo para las otras. Entonces, ¿qué expectativa podemos tener cuando esperamos el tiempo de Dios? Primero, Dios expresará su bondad para nosotros. Le invito al libro de Lamentaciones, después de Jeremías, Isaías, Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3. Vea este versículo, le daré un versículo para cada uno de estos puntos. Dice la Biblia, en Lamentaciones 3, versículo 25, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dice que bueno es esperar en Él.
Eso lo dijo Dios. Quiere conocer mi actitud, es bueno esperar en mí, porque tengo lo mejor para ti. Y desde luego, si esperamos en Dios, Él contestará nuestras oraciones. En el Salmo 40 dice, en el primer versículo, escuche, esto me encanta. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Sabe qué significa eso? Humanamente hablando, es que Dios escuchó. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del desastre que hice, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Me encanta esta parte. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Por qué no dejárselo a Dios? Dice que puso un cántico nuevo. No levante su mano, pero ¿cuántos necesitan un cántico nuevo? Vea dónde se encuentra, qué ha pasado en su vida, cosas que no deberían estar allí, las consecuencias que está sufriendo. ¿Quiere un nuevo cántico? ¿Quiere que Dios ponga un nuevo canto en su vida? ¿Quiere que Dios cambie eso? Comprométase a ser obediente a Dios y verlo actuar. Y de igual modo, veremos el cumplimiento de nuestra fe cuando obedecemos a Dios. Isaías 49, vayamos un momento al versículo 23. Ve esta promesa que nos da Dios aquí. No se avergonzarán los que esperan en mí. Quizás diga, ¿qué tal si cometo un error? Todos cometemos errores. Pero dice que no seremos avergonzados porque, ¿sabe? Aún en nuestros errores Dios los toma y los usa para nuestro bien de una manera que solo Él puede hacerlo. Luego, Dios nos ayudará a ganar las luchas de nuestra vida. En el Salmo 37, todos pasamos luchas en la vida. Dios nos promete que si esperamos en Él, Él nos ayudará a superar esas luchas. Si vamos al Salmo 37 en el versículo 9 y luego el versículo 34, escuche lo que dice. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Dios siempre bendecirá. Luego el versículo 34 dice, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Promesa tras promesa en la Biblia, que si esperamos en Dios, Él nos bendecirá. Y si vamos a Filipenses capítulo 4, tal vez lo sepa de memoria, escuche lo que dice. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al andar en la voluntad de Dios, al seguir su plan, hay paz. Así que debe preguntarse, si tiene que escoger entre paz genuina en su corazón entre usted y Dios, escuche bien, y paz consigo mismo, ¿preferiría eso o escogería tener todas estas y aquellas cosas? Hay muchas personas que tienen de todo y son desdichadas. Quizás la mayoría. La mayoría de las personas que lo tienen todo son desdichadas. ¿Saben por qué? Primero, se han esforzado en adquirir todo y ahora que lo tienen temen perderlo, entonces van de un extremo al otro. ¿O qué hacer con eso? ¿O cómo manejarlo? Mire, si ignoramos por completo el lugar de Dios como soberano Señor y amo de nuestra vida, Señor y amo por nuestro propio bien, y cada situación sin excepción, ignorarlo trae consecuencias que son inevitables. Si confía en Él y lo obedece, puede verlo actuar en su vida como nunca habría imaginado. Así es nuestro amoroso Padre, que nos dice que actuará a nuestro favor si esperamos en Él. Padre, te damos gracias por ese versículo. Solo pensar que actúas personalmente a nuestro favor en nuestras vidas es un pensamiento maravilloso.
Te pido por todo el que escuche hoy y aún no te haya aceptado como Salvador, ayúdales a ver la verdad, que viven fuera de tu voluntad, que no hay forma de ganar, ni vencer, ni sobrevivir con gozo real en la vida. Y estás tan dispuesto a perdonar, dispuesto a limpiar, a dar un nuevo comienzo, un cántico nuevo en sus corazones. Te pido, Padre, que nos hables a cada uno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sencilla pregunta. ¿Es usted seguidor de Cristo? ¿Cómo contestaría? ¿Es seguidor de Cristo? Bien, si le preguntara eso, algunas personas dirían, ¿quiere decir que si creo en Dios? No, solo le pregunto si es seguidor de Cristo. O tal vez respondan, bueno, sé acerca de Él. Esa no es la pregunta. Y a menudo dirían, pues sí, voy a la iglesia. Tampoco esa es la pregunta. O quizás digan, de vez en cuando asisto a la iglesia, sirve en la comunión y participo. No, le pregunté si es seguidor de Cristo. Bueno, doy a buenas causas. Esa no es la pregunta. Creo que soy buena persona. No pregunté eso. Trato de llevar una vida buena, no bebo ni soy infiel a mi esposa. No le pregunté eso. Oro cuando siento la necesidad de hacerlo. No le pregunté si es seguidor de Cristo. Es sorprendente cuántas personas tienen diferentes respuestas como, pues si me considero una persona religiosa tampoco le pregunté eso. Bueno, mis padres eran muy religiosos. Ni eso le pregunté tampoco. Y la verdad es que todas esas respuestas, cualquiera o todas juntas, no equivalían a ser o no ser seguidor de Cristo. Mucha gente cree que si ciertas actividades son propias de su vida o ciertas experiencias, entonces eso lo hace seguidor de Cristo, eso lo hace cristiano. No siempre es así. Así que vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 18. ¿Es usted seguidor de Cristo? Escuche lo que dice la Biblia. Versículo 18 de Mateo 4. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Dónde encaja Cristo en su vida? Pensando en eso, considere que el título de este mensaje sea El seguir a Cristo. Entonces, lo que quisiera hacer en este mensaje es darle las actividades y las experiencias de un verdadero seguidor de Cristo para que pueda decidir si lo es o no. Porque hay ciertas cosas que son esenciales para un seguidor de Jesucristo. Muchas personas creen serlo, muchas no están seguras, muchas saben que no lo son. Y muchas en verdad son seguidores de Cristo. Así pues, el propósito de este mensaje es solo aclarar esto. Espero que tenga un lápiz o un bolígrafo y un papel. Y quisiera que escribiera esto porque cuando alguien le pregunte, ¿es seguidor de Cristo?, puede decir sí. En concreto, sí sabe cómo decir que sí. Quisiera que examinara su corazón y se preguntara, no si va a la iglesia o ha sido bautizado o toma la comunión o ha hecho esto o lo otro, sino, ¿soy en verdad un verdadero seguidor de Cristo? Entonces, ¿cómo es un verdadero seguidor de Cristo? ¿Cómo suena? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las experiencias de un verdadero seguidor de Cristo? Así que espero que lo escriba ahora. Para ser seguidor de Cristo, el paso número 1 es nacer de nuevo. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios o entrar al reino de Dios. Así que el primer paso para ser seguidor de Cristo es nacer de nuevo. Olvídese entonces del asunto de la iglesia, el bautismo y todo lo demás es nacer de nuevo, lo cual es cuestión de confesar sus pecados, rendir su vida a Cristo, aceptar su perdón en su vida
y comenzar a andar en sus caminos. Primero que todo, nacer de nuevo. ¿Ha nacido usted de nuevo? Cristo no pudo haber sido más claro al hablar de nacer de nuevo. No solo ser mejor, no solo mejorar, sino nacer de nuevo, como resultado de su confesión, arrepentimiento y entrega a Cristo como Señor y Salvador. Paso número 1. ¿Lo anotó? Dígame. Paso número 2. Es que, si es seguidor de Cristo, será una persona que ora. Escucha este pasaje de Jesucristo en Lucas 6, versículo 12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Quizás alguien diga, pues yo oro, ¿y con qué frecuencia? De vez en cuando no. Si en verdad es seguidor de Cristo, la oración es parte crucial de su vida. De hecho, ¿cómo comienza el día en este mundo sin hablar con Dios? ¿Y cómo se duerme en la noche con seguridad perfecta sin hablar con Dios? ¿Cómo afronta los problemas en la vida sin oración? Es decir, la oración debe ser no solo un hábito, sino parte muy importante de nuestra vida. ¿Orar por qué? Orar por todo. Jesucristo oró por muchas cosas, pero deseo que notemos esto. Mire, aquí el Hijo de Dios comenzaba su día a solas con Dios. ¿Cuántas veces se ha hablado de comenzar el día con oración a solas, pasar un tiempo en quietud? Si desea ser seguidor de Cristo, un seguidor hace lo que haga el líder, ¿cierto? Así que primero que todo, nacer de nuevo. Segundo, hacer de la oración un hábito muy vital en nuestra vida. Entonces le pregunto, la mayoría aquí se consideran seguidores de Cristo. ¿Dónde cabe la oración en su vida diaria? ¿Es algo que hace si está en problemas, si tiene necesidad, está enfermo, si se acuerda, o casi tiene un accidente y le da gracias a Dios? Pero orad sin cesar, dice la Biblia. Jesucristo comenzaba su día no solo en este versículo, sino en otros, comenzaba su día a solas, hablaba con Dios. Claro, los discípulos que no aguantaban tenían que encontrarlo e interrumpirlo. Pero segundo, la oración es una parte vital. Tercero, si en verdad somos seguidores de Cristo, debemos escucharlo. En Mateo capítulo 17, versículo 5, escuche lo que dice la palabra. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Es su palabra. Y creo que una de las debilidades más grandes entre los creyentes es no escuchar a Dios. Dios es el Dios soberano del universo, Señor, amo de todo, quien requiere nuestra obediencia, rendición y nuestro reconocimiento de su dominio como Dios en esta sociedad y en el mundo. ¿Cuántos estamos escuchándolo? ¿Cuándo fue la última vez que se puso de rodillas o se retiró a un lugar en particular a orar y dijo, Señor, hoy no te diré nada, solo quiero escucharte? Quizás diga, he escuchado a Dios y no me ha dicho nada. ¿Sabe por qué? No ha tenido la actitud correcta. El Dios soberano del universo, quien le amó tanto que envió a Jesucristo a morir por sus pecados, siempre está disponible para escuchar las oraciones de sus hijos, que vienen a Él con sinceridad. No significa ir a Dios después de confesarle todo, porque a veces vamos a Él para confesar y arrepentirnos de nuestros pecados, lo que sea. Pero un seguidor de Cristo es alguien que ora y escucha a Dios a la vez que habla con Él. Así que le pregunto, ¿ha nacido de nuevo? ¿Qué lugar tiene la oración en su vida? ¿Con qué frecuencia toma tiempo para escuchar a Dios o es usted el único que habla? Mucha gente ora así, Señor, vengo a ti hoy por mis necesidades, las conoces todas y confío en que me protegerás, guardarás y cuidarás. Y sabes lo que quisiera tener, sabes todo lo que está en mi lista y confiaré en ti en que me cuidarás hoy, en el nombre de Jesús, amén. Todo eso se trata de mí, lo mío y yo. Nada de eso es para adorar
al Dios Santo, quien merece nuestra lealtad y obediencia al andar fielmente delante de Él. Número 4. Para ser seguidores de Cristo hay que creer en Él. Este versículo sencillo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Confiar en Dios, tener fe en Él. Juan 3:16, por ejemplo, ese versículo es esencial para que lo sigamos. Si no creo en Él, no haré lo que dice. Si no creo en Él, no lo obedeceré. Si no creo en Él, no andaré en sus caminos. Si no creo en Él, viviré enfocado en lo que quiero, cuando lo quiero, sea lo que sea. ¿Puede usted decir con sinceridad, vivo por fe? ¿Confío a Dios mis necesidades, mis dificultades, mi dolor? ¿Confío en Dios cuando enfrento una tentación? ¿Qué parte tiene la fe en mi diario andar, en mi vida práctica? Entonces, número 5. Si somos seguidores de Cristo, debemos obedecerlo. Lo obedeceremos. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, el que me sigue, el que me obedece. Si en verdad soy seguidor de Cristo, la obediencia es fundamental. Además, es el deseo de mi corazón. Si entiendo quién es Jesucristo, sería un tonto si no lo obedeciera. La Biblia dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Sonó muy débil. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, correcto. ¿Por qué querría pecar contra Dios si sé que al final habrá muerte? No solo muerte física, podría ser muerte a mi facultad de amar a alguien. Podría ser muerte a la oportunidad de que Dios bendiga mis ingresos por haberlo desobedecido con ellos. Y así podríamos seguir con la lista. La obediencia es esencial para ser seguidores de Cristo. Quizás alguien diga, ¿por qué dedica tanto tiempo a esto? Permítame preguntarle, ¿por qué dedicó la mayoría de esas primeras horas y días en la vida de sus hijos diciéndoles, debes hacer esto, quiero que crezcas y seas? ¿Qué les enseñaba a sus hijos a hacer qué? A obedecerle. Porque quería que crecieran y fueran lo mejor posible. Si sigue a Cristo, lo obedecerá. Si no le obedece, le agradecerá por darle suficientes penas, problemas y pruebas para corregir la distracción en su vida. La obediencia a Dios es fundamental. Y a la gente no le gusta hablar de obedecer a Dios, quieren hablar de cuán bueno es Dios. Pues claro que Dios es bueno y sabe una de las razones por qué es bueno, porque nos enseña a obedecerlo a Él, quien es la fuente de todo lo bueno en nuestra senda. Ahora espero que esté escribiendo estas cosas y espero que antes de acostarse esta noche las examine. De hecho, sería buena idea tener esta lista junto a su cama para que diga, bien, Señor, sé que soy tu seguidor, sé que he nacido de nuevo, estoy orando, estoy escuchándote, o sea, examínese. Un verdadero seguidor de Cristo hará cada una de estas cosas. Hasta ahora tenemos razón, ¿cierto? Amén. Sonó muy débil, pero ya se despertarán. Debemos obedecerlo y asimismo debemos amarlo. Si vamos a seguir a Cristo, lo amaremos. Escuche Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Vea esto. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Uno no dividido, mitad en el mundo y mitad con Dios. Con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, con todo tu ser, con toda su personalidad. Y Él dice con toda tu mente. O sea, mucha atención. Si amo a Dios con toda mi mente, tendré cuidado con lo que pongo en mi mente, con lo que pienso, en quién pienso y la clase de pensamientos que tengo. Si en verdad soy seguidor de Cristo y lo amo con todo mi corazón, alma y mente,
Tendré mucho cuidado con lo que pongo en mi mente. Mire, no puede amar a Dios con todo su corazón y sentarse a ver en la televisión algo que dañe por completo su mente, rete su sentido de obediencia, desafíe el sentido de pureza en su corazón, no si en verdad lo ama. Y llegamos a este tema de amarlo, ese amor influirá en lo que pienso, mi forma de pensar, a dónde voy, lo que digo, lo que hago. Amar cubre cada aspecto de nuestra vida. Así que pienso en la gente que dice, claro que sí, soy creyente, soy seguidor de Cristo, sin embargo, ni siquiera han pensado en cómo sus actividades señalan si son o no creyentes. Asimismo, compartirlo. O sea, hablarle a alguien más acerca de él. Escucha lo que dice Mateo 28, versículo 19, se sabe estos versículos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, proclamar la palabra, llevar la verdad de su palabra a todas las naciones, a quienes nos aman, a quienes nos odian. Pienso en cómo ese versículo se lleva a cabo hoy en el mundo entero. Hay gente que arriesga su vida 24 horas al día para llevar la verdad sencilla del Evangelio a la gente a su alrededor. Jesucristo envió a sus discípulos a un mundo de odio, enemistad, amargura y muerte. Pero es nuestra responsabilidad proclamar su palabra. Eso significa que debo hablarle a alguien. Pero le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que de forma intencional y deliberada escogió a alguien que usted sabía que en verdad necesitaba conocer al Señor Jesús, que necesitaba ser salvo? ¿Cuándo fue la última vez que les dijo algo? Tal vez solo algo breve o alguna invitación, lo que sea, para llevarlos a donde puedan ser salvos y comenzar a seguir a Cristo. Él les dijo eso a sus discípulos, pero su intención era que todos los hiciéramos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sí. Pero debemos decirles, como uno por uno, no tenían televisión, ni radio, ni micrófono, ni nada, pero transformaron el mundo de aquel entonces. Hoy tenemos el privilegio de llegar a cada rincón de la tierra donde vivimos. Tenemos la facultad y la capacidad de llevarlo, pero la verdad es esta. No estoy seguro de cuán genuino sea yo si no estuviera interesado en alguien. Una cosa es decir todo el mundo, pero ¿qué de alguien? Todo el mundo conoce a alguien, a quien decirle algo, al menos despertar su atención respecto a su relación con Dios. Eso es un verdadero seguidor de Cristo, es decir, no lo seguimos a ciegas, sino que seguimos a Cristo siendo sensibles a las personas que nos rodean, quienes no lo siguen y lo necesitan con urgencia. Todos conocemos a alguien hoy que necesita a Cristo en su vida. Mire, un verdadero seguidor de Cristo no cierra sus oídos, ni sus ojos, ni sus sentimientos. Somos sensibles a gente a nuestro alrededor que necesita a Cristo con urgencia. Desde luego, número 8, servirle. Si somos seguidores de Cristo, le serviremos de alguna manera. Escuche lo que dice la palabra en Juan 12, 26. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Más claro que el agua. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Quiere que Dios le bendiga? Esta es una de las promesas más breves en la Biblia. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todos tenemos la facultad de servir al Señor de algún modo. Pues ¿cómo sirve al Señor? Sirviendo de algún modo a alguien más. Hay muchas formas de servir al Señor, pero el asunto aquí es que Él quiere que nos demos a otros. Pensemos en esto. ¿No fue eso lo que Él hizo? Vino al mundo, vivió 30 años en los que trabajó como carpintero. Luego dedicó sus últimos años a predicar el Evangelio, a compartir la verdad, y murió en la cruz por nosotros. ¿Qué hacía? Servía al Padre. Y cada vez que hacemos algo que es agradable a Dios,
sabio, útil, ya sea en palabra o hecho, ¿qué hacemos? Servimos a Dios. Eso hacen los verdaderos creyentes. Los seguidores de Cristo no son egocéntricos, sino que ven a su alrededor. Los seguidores de Cristo pueden sufrir con la gente que sufre. Los seguidores de Cristo pueden discernir cuando alguien a su alrededor sufre y nadie más parece importarle o entender. Los seguidores de Cristo están dispuestos a servir a otros al dar, al alentarlos de alguna forma, al proclamarles la verdad del Evangelio o presentarles la verdad del Evangelio aunque no quieran escucharla. Los seguidores de Cristo marcan la diferencia. Desde luego, esta es una que no nos gusta. Los seguidores de Cristo sufren por Él. Están dispuestos a sufrir por Él. Filipenses 1:29, un versículo maravilloso. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Quizás diga, bueno, no sé por qué tengo que sufrir para ser cristiano. Tal vez nunca tenga que sufrir para ser cristiano, pero si quiero seguir a Cristo, es probable que sufra de algún modo. Quizás piense, bueno, los pastores no sufren, no se ha puesto nuestros zapatos. Así pues, si sigue a Jesucristo, sufrirá. Preste atención, ¿sufrirá el rechazo de algunos? Tal vez sufra con su situación económica, o sufra por su empleo, puede que sufra en sus relaciones. Si es un verdadero seguidor de Cristo, hay gente que no le querrá en su círculo. ¿Saben por qué no lo quieren? Porque los hace sentir incómodos. Porque su personalidad tiene algo que no encaja con ellos. Aman el mundo, usted no. No bebe lo que beben, ni a dónde van, ni viste lo que visten. Así que hay algo en usted que no les cuadra. Pero la Biblia dice que debemos sufrir por Él. O sea, debemos estar donde necesitamos estar, seamos aceptados o no. Debemos hacer lo que tengamos que hacer, les guste o no. Hay que compartir el Evangelio, sea aceptado o rechazado. Verdaderos seguidores de Cristo. Ahora, si los ha escrito, que espero que sí, póngalos en su casa junto a su cama y esta noche antes de dormirse, véalos. No tiene que decir todo lo que he dicho, solo nacer de nuevo, orar, escuchar, creer, obedecer, amar. Fíjese, cuando justo antes de dormir repasa algo así, se duerme con eso en mente, eso es lo último en lo que piensa toda la noche. Su mente programa esa verdad en su razonamiento. Cuando se despierte en la mañana, si repasó todos esos y dijo, Señor, quiero ser seguidor de Cristo hoy, gracias porque he nacido de nuevo, y repasa toda la lista, no le tomará mucho en aprendérselos de memoria, porque su mente se ha programado para pensar como Dios quiere que piense. ¿Y qué sucede? Dios transforma nuestra vida sin siquiera darnos cuenta de lo que sucede. Y esa es mi oración por usted. Hoy está aquí, quizás esté de visita o tal vez lleve varios domingos asistiendo, pero no ha nacido de nuevo. No ha aceptado a Cristo como su Salvador ni le ha rendido su vida. Ese es el primer paso. Y le animo porque, mire, lo demás no cuenta. Olvídese de los demás hasta que dé el primer paso. Porque todos los
Get lost in my mistakes. Can't think of anything better. There'd be a way to stop reliving thing that can't be changed. Forget what was once and reset. Memories can be the only part of me that be changed. Just let me be free. Just let me be free. Joy flies fly by, only name once. Now could I've known any better? There has to way to stop living thing that can't be changed. How do I forget the worst moments and reset? These memories can't be the only part of me. So let me be free. Just let me be free. Just let me be free. Choices fly by, only made once. So now could I have known any better? That I can change it now. Just stop and make them go away. Just don't want them to stay. How do I forget what was moments and reset? These memories can be the only part of me. Just let me be free. What do you remember? The moments I regret most. I know what I haven't done right. Leave me alone, just let me sleep tonight. Just let me be free. Just let me be free. Times when I should have talked, moments when I should have walked, fights where I could have been braver. Times when I could have been